Bienvenido a este video tutorial en el cual vamos a abordar el tema de fuerza magnética. Para iniciar debemos de preguntarnos qué es fuerza magnética, la cual la podemos definir como la fuerza de Lorentz que mide un observador sobre una distribución de cargas en movimiento. ¿Qué significa eso? De que el movimiento de cargas en un hilo conductor va a generar por ende un efecto magnético, así como los imanes. Y esta fuerza va a depender de la polaridad de la fuerza, la cual puede ser negativa y positiva, y así también va a depender de las partículas cargadas, que atómicamente son los electrones que tienen carga negativa, lo cual aguarda una relación directamente proporcional entre electricidad y el magnetismo. ¿Dónde podemos apreciar la fuerza magnética? Entre imanes, por ejemplo, vemos de que si están en el mismo sentido se repelen, y si están en signos iguales, positivo y negativo, se atraen. Y los electroimanes, que son una aplicación industrial de este principio de fuerza magnética, se induce a grandes imanes fuerza eléctrica, y esa fuerza eléctrica se traduce en fuerzas de atracción, lo cual permite levantar grandes pesos. Así también en los conductores de corriente eléctrica son materiales que se caracterizan por ser ferromagnéticos debido a esa propiedad que tienen, lo cual se les induce sobre ellas capacidades de fuerza magnética, ya sea de atracción o repulsión. Ejemplo de la fuerza magnética son los aceleradores de partículas, en las cuales estos grandes imanes aceleran partículas diminutas de materia a grandes velocidades y cambian la dirección de las cargas eléctricas. También otras aplicaciones de la vida cotidiana de la fuerza magnética son los motores, en especial los que funcionan con bobinas. Un ejemplo claro es los ventiladores. El motor de un ventilador es una bobina, circula la carga eléctrica en la bobina del ventilador y se traduce en una fuerza de atracción que hace de que la base del ventilador comience a girar y mueve las astas del ventilador, dando por efecto lo que es esa corriente de viento. Así también las fuerzas que se pueden traducir en estos motores pueden ser de atracción o repulsión, dependiendo del sentido en el cual giren las cargas eléctricas, y contrario a las agujas de reloj o en las agujas de reloj, en ese mismo sentido. Cuando hablamos de la fuerza magnética, hablamos de la regla de la mano derecha, donde la fuerza es el dedo pulgar, que indica el norte magnético, la velocidad, que es el dedo índice, indica la velocidad, y el dedo anular, el flujo magnético. Estas tres dimensiones hacen lo que es el campo magnético, que se comporta dependiendo de la dirección de la corriente eléctrica. Hay diferentes formas de aplicarlo en la regla de la mano derecha. Por ejemplo, se colocan los dedos alrededor de un alambre con el pulgar, apunta en dirección de la corriente, que es el norte. Luego, lo que es el flujo magnético va hacia el este, y así también lo que es la velocidad va hacia el sur. Y todo ello va a depender de la dirección de las cargas, el valor del campo magnético, cómo se va a comportar. Fórmulas de la fuerza magnética. Imaginemos un hilo conductor que tiene ciertas secciones y circula cierta fuerza o flujo magnético. En general, la fórmula va a venir dado por la velocidad, el flujo magnético y el valor de la carga eléctrica. La carga eléctrica va a determinar mucho la velocidad de desplazamiento de la carga, y así también la intensidad de la fuerza magnética. Tenemos otros ejemplos de fórmula y datos curiosos sobre la fuerza magnética. La brújula es un instrumento con una aguja magnetizada con libertad de girar alrededor de un eje. La aguja de este instrumento se orienta indicando la dirección y el sentido norte-sur magnético de la componente en el plano de rotación del campo magnético local en cual está inmersa. Para dar un poco de ejemplo de ello, las agujas, al ser magnetizadas, al frotarlas en un mismo sentido de un imán y colocarlas sobre un medio líquido como puede ser el agua, orientan directamente hacia el norte y al sur magnético, se alinean con el campo magnético de la Tierra, ya que estos, por ser conductores de carga eléctrica, adquieren estas propiedades magnéticas. Así que con este video cerramos esta explicación de fuerza magnética y las fuentes de campo magnético.